Bueno, seguimos avanzando en los temas. El Ministerio de Salud entregó un informe en el que se revela una disminución en un 6% del déficit de médicos especialistas en nuestro país. Queremos analizar este y otros temas. Para eso nos acompaña el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Víctor Torres. Diputado, gracias por estar aquí en el estudio CNN. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, bueno, finalmente siempre se habla de la carencia, sin embargo, esta carencia está disminuyendo y esa es una noticia positiva dentro de tantas cosas que estamos hablando en estos días. ¿Cómo se produce esta disminución y en qué campos se reduce la falta de especialistas? Bueno, la verdad que lo que planteó por lo menos el gobierno de la presidenta Bachelet al inicio de su mandato era poder establecer una cantidad de especialistas que pudieran ser formados en orden de los 4.000 aproximadamente en 4 años, 1.000 por año, de tal manera poder ir absorbiendo lo que es la brecha de especialidades en distintas áreas que se consideraban sensibles. Pero no solo eso, sino que también era importante algo que hoy día estamos debatiendo, cómo fortalecemos no tan solo la formación, sino que también que los especialistas se queden en el sector público, porque uno de los problemas mayores que existe es que tú formas con recursos fiscales médicos especialistas y finalmente muchos de ellos terminan yéndose al mundo privado porque no existe condiciones de trabajo que sean favorables para que ellos puedan mantenerse. Entonces, estamos también estudiando modificaciones legales que serían beneficio directo. De hecho, ahora estamos discutiendo un proyecto de ley que va en esa línea, que va a permitir fortalecer entonces que estos especialistas se puedan quedar no solo del área médica, sino que también odontológica y obviamente de otras que están adscritas a lo que se denomina la ley médica. ¿Y esta disminución del 6%, cuántos profesionales significan en la práctica más? Miren, no tengo el dato preciso, pero lo que nos decía hace algunos días atrás el Ministerio era que estaban formándose del orden de los 1.000, 1.200 médicos nuevos, lo que significa que podríamos tener el 50% de la brecha total para el año 2018 ya zanjada y luego los 2 años siguientes poder absorber el resto del déficit que existe en todo el sistema público de salud. Que sigue siendo muy alto entonces. Sí, por cierto sigue siendo muy alto. Y disculpe si tú me permites, sí, porque yo he mencionado 2 elementos que son importantes para poder tener una mayor cantidad de médicos especialistas y un tercero que sí debemos discutir y lo tenemos planteado para el segundo semestre de este año, tiene que ver con los especialistas que vienen del extranjero. Ha habido una fuerte discusión sobre si los médicos que vienen del extranjero deben o no dar el examen único de conocimientos en medicina, el EUNACOM, o no. Y lo que nosotros hemos planteado desde la Cámara de Diputados, varios parlamentarios, es precisamente poder evaluar este mecanismo para que se mantenga un sistema que acredite la calidad de los profesionales que van a ejercer la medicina en Chile, sin que esto se transforme en una barrera de acceso. La gran mayoría de los médicos hoy día que vienen a ejercer, en el caso de los médicos generales, han tenido problemas con rendir este examen, porque está orientado básicamente a la formación de las universidades chilenas, lo que no necesariamente implica lo que se requiere para el ejercicio de la profesión, sobre todo médicos generales. Y en el caso de especialistas, muchos de ellos llevan años trabajando como especialista, entonces luego se someten a un examen de conocimientos básicos que obviamente no van a estar necesariamente en condiciones de poder responder de una forma. Incluso si usted sometiera a especialistas chilenos que llevan muchos años, claro, lo más probable es que lo reprueben, porque obviamente está orientado a otra forma. Entonces estamos buscando un mecanismo de una prueba habilitante para permitir también que puedan llegar médicos extranjeros, pero médicos que también otorguen prestaciones de calidad. Hay un proyecto de ley que presentamos junto a la diputada Rubilar, hay otras materias que está discutiendo el Ejecutivo con el Colegio Médico y yo creo que van a haber buenas noticias también respecto de eso dentro de este año. ¿Y qué va a pasar con las zonas aisladas y los especialistas? Lo vimos en la situación dramática de la falta de oncólogos infantiles en la zona de Coyhaique. Eso se resuelve. ¿Cómo es posible que se tenga que esperar un número de niños enfermos para poder tener un especialista de estas condiciones? Parece tan inhumano desde el punto de vista, si uno lo mira como persona, que el subsecretario salga diciendo es que no está la cantidad de niños enfermos suficiente, entonces no hay especialistas. A ver, lo que pasa es que yo aquí tengo una discusión respecto de mis colegas salubristas en general, no solamente en este gobierno. Usted lo puede escuchar esa respuesta en cualquiera. Porque cuando hay escasez de recursos, lo que se hace desde la perspectiva salubrista es poder tomar determinaciones en virtud, obviamente, de cantidades globales, no de personas individuales o de casos puntuales. Y claramente se toman decisiones en consideración a elementos como el que usted está planteando.
Sin embargo, hay otras cuestiones que sobre todo viven los médicos clínicos, pero fundamentalmente los pacientes, que tienen que ver con su propio problema de salud. Y lo que ocurre en el caso de Coyhaique o Punta Arenas, pero claramente en Coyhaique, donde hay una baja concentración de población, pero que hay un aislamiento geográfico, a mi juicio se justifica plenamente que puedan existir inversiones que se realicen. Porque ahí la cantidad de gente enferma nunca va a llegar al número obviamente, requerido por el Ministerio. Obviamente, y por esa misma razón se requieren hacer esfuerzos específicos que trasciendan estas definiciones, pero que permitan hacerlo resolutivo para poder acercar la solución de estos problemas a la gente, y ahí obviamente las decisiones se deben sustentar en características propias de las regiones y no en la mirada centralista que muchas veces tienen las decisiones políticas públicas, particularmente en salud. Hoy día veíamos que había cuestionamientos por parte de la directora del Hospital de la Florida, que llegó a la Comisión de Salud para plantear que había problemas con las concesiones y lo que estaba pasando con el hospital, la capacidad de funcionamiento que tenía. Eso es sobre un hospital que ya está en funciones. Sin embargo, diputado, hay un informe que entregó el Ministerio de Salud que habla del avance de la construcción de los hospitales comprometidos y que da cuenta de que hay entre un 2 y un 90% de avance en esos hospitales. ¿Vamos a tener los hospitales que se prometieron en el gobierno de la presidenta Bachelet? Mire, yo no voy a negar que efectivamente durante el año pasado en la ley de presupuesto hubo una discusión bastante profunda respecto de esto. De hecho, muchos parlamentarios que somos de gobierno encaramos al Ejecutivo por la falta de cumplimiento en esta materia. Yo creo que se estableció en el origen una meta demasiado ambiciosa que yo entiendo fue bien intencionada, pero que no se condecía con la realidad respecto a las capacidades y competencias que tenemos como Estado por resolver estas materias, más aún cuando se quiso hacer tan solo por la vía de la construcción vía licitación habitual, digamos, dejando de lado las concesiones que están tan cuestionadas a propósito de lo que usted me dice del Hospital de la Florida. Yo creo y me imagino que la planificación que se volvió a estructurar a propósito de la discusión del año pasado sí debiera dar cuenta de cumplir con los compromisos que la presidenta asumió de aquí al año 2018. Y usted como rol de parlamentario que tiene un rol fiscalizador, ¿cómo pueden ir revisando, monitoreando para que eso efectivamente se cumpla? Porque también es tarea de ustedes. Sí, hay dos instancias. La primera que tiene que ver con la comisión o la subcomisión mixta de presupuesto que empieza su análisis, digamos, hace algunas semanas atrás respecto del ámbito de la salud, por lo menos así nos informó el diputado José Miguel Ortiz, que preside dicha comisión, y es allí donde en primera instancia el Ejecutivo entrega la información para decir cuánto ha ido avanzando, sobre todo vinculado a la ley de presupuesto, que es lo que se discutió el año pasado. Pero la Comisión de Salud también pretende en algún momento de este segundo semestre o al inicio de este segundo semestre requerir que esa información sea especificada y detallada en la Comisión de Salud. Porque claro, los fiscalizadores finalmente son ustedes. Indudablemente. Ahora, diputado, el año pasado se planteaba, y frente a esto mismo, que se había ejecutado hasta septiembre el 30% del presupuesto que correspondía a salud. ¿Ustedes tienen el antecedente de cuánto se ha ejecutado el presupuesto de salud hasta ahora? No, la información no nos ha llegado a la Comisión de Salud por lo que le explicaba recién. En Hacienda se empiezan recién a discutir las primeras partidas, digamos, y en el caso de salud, hace 2 semanas atrás se discutió parte de esto, pero ya en próximas semanas en la Comisión de Salud vamos a requerir respecto del ámbito de infraestructura tanto cuánto se ha gastado como también cuál es el porcentaje de avance de los distintos hospitales. Ahora, bueno, otra de los temas que se planteaba en el día de hoy cuando fueron a los directores, la directora específicamente del Hospital de la Florida para analizar los problemas de infraestructura del recinto, decía que eran demasiado engorrosos de resolver los problemas por los protocolos que hay por el sistema de concesiones. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a facilitar eso? Y también a desdemonizar el tema de las concesiones, porque si esto no está funcionando, eventualmente si alguien quiere volver a plantear el tema, esto no va a resultar. No, indudablemente hoy día también lo planteamos ahí en la comisión. Esto va a requerir volver a debatir cuál es el mejor mecanismo de construcción de infraestructura hospitalaria. Claramente el sistema público, a través de licitación, ha demostrado que también ha tenido complicaciones. Sin embargo, de alguna forma u otra termina siendo más eficiente en el momento en que
toma la administración del mismo, el sistema público, que también es vía licitación, si al final siempre terminan construyendo los privados en este país, ya sea por licitación o por la vía concesionada. Entonces, en la discusión de la concesión, el punto es, vamos a requerir mantener este sistema, lo vamos a mantener de la forma en que está hoy día, lo vamos a cambiar, lo vamos a restringir solamente al ámbito de la construcción, como por ejemplo un sistema tipo leasing. A mí, por lo menos, el actual sistema de concesiones no me gusta. Lo decía muy bien la directora del hospital hoy día. Los contratos que se realizan son tan engorrosos que obviamente las modificaciones a la infraestructura para mejorarla incluso no se pueden realizar. ¿Se puede destrabar como usted como legislador? No es tan simple, porque la cuestión no tiene que ver con la ley, sino más bien con los contratos. Claro, y obviamente hay una cuestión que también se puede terminar judicializando. De hecho, nos decía el encargado de concesiones, para hacer modificaciones, incluso mejoras a determinados elementos que estén fallando, no puede llegar y realizarse de un momento a otro, porque hay seguros que también están comprometidos. Entonces, por ejemplo, un enchufe, como hay un seguro comprometido, si usted modifica el enchufe y lo cambia, en algún momento hay un incendio producto de un sobrecalentamiento y el seguro obviamente no le va a responder. Entonces hay todo un problema que hace muy engorroso el sistema y poco eficiente. Diputado, la última pregunta. Hemos discutido mucho en los últimos días desde que hubo cambio en el Ministerio del Interior sobre la despenalización del aborto y el apoyo que pudiera tener del nuevo ministro, del ministro Mario Fernández. Él dijo que apoyaba en las 3 causales. Sin embargo, más allá de eso, no hemos vuelto a escuchar de la tramitación de este proyecto de ley. ¿Dónde está y usted cree que va a salir en este año legislativo? Mire, la verdad es que el proyecto se demoró aproximadamente un año en la Cámara de Diputados en total, desde que entró el 31 de enero del año 2015. Sí. Y luego de la vuelta de un año salió ya de las 3 comisiones que tenía que pasar y la Cámara. Obviamente los senadores van a requerir también su tiempo y lo más probable es que si salga dentro de este año legislativo, pero más hacia fines del mismo, que es en el mes de enero del 2017. Eso es lo que yo visualizo, porque entiendo que ellos han tomado la decisión también de poder escuchar al máximo de personas que quieran opinar sobre el tema. No hay urgencia. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. El diputado Víctor Torres, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. Gracias. Muchas gracias por la invitación.